hallazgos, abusos durante la infancia, fracasos de nuestro pasado o expectativas poco realistas de otras personas. Aunque seamos víctimas de su afecto, podremos llevar pesadas cargas de autocondenación por el resto de nuestras vidas. Quizás alguien en este lugar ha sufrido o ha tenido esa etapa donde se siente culpable por un accidente. Le recuerdo, los accidentes son accidentes. Usted nadie se levanta, por ejemplo, un accidente de tránsito, usted no le sube al carro y va manejando y dice, hoy voy a chocar, y va y como que fuera carrito chocó y después no, le sucedió un accidente, usted no lo esperaba. No decimos muchas veces, los accidentes pasan cuando menos lo esperamos. Le voy a decir algo, si a usted algo en su infancia lo marcó, algo le sucedió que usted de verdad usted dice, y hay personas, mire, yo conozco, trabajando con jóvenes, y hace poco escuché un predicador, y esto le estaba comentando yo a María, me sorprendió y me dolió tanto. Hay un predicador que a mí me encanta, se llama Jeffrey de León. Jeffrey de León estaba ministrando, tiene un programa de radio que se llama Hora Radioactiva, algo tiene un título así bien para jóvenes. Y de repente le llama a una muchacha, Jeffrey de León, y le dice, Jeffrey, no sé qué hacer. Y le dice, ¿qué te pasa? Le dice Jeffrey, le dice, voy a una iglesia y yo soy cristiana, y desde que yo tengo memoria, mi padre me abusa sexualmente y lo hace 1 o 2 veces por semana, y yo me siento culpable porque yo creo que yo no hubiese nacido, que para que Dios, conozco a Dios y lloro en las administraciones, me entrego al Señor, pero esto me está destruyendo. Y Jeffrey le dice, ¿y por qué no le dices al pastor de la iglesia? Es que mi padre es el pastor de la iglesia. Y la muchacha se quebranta y empieza a llorar y entonces él, después dándole seguimiento al programa, en otro programa, él dice que él fue al país donde había estado, a donde había sucedido la situación, conoció a la muchacha y metió a la cárcel al papá de la muchacha. Lo metió a la cárcel y no solo lo había hecho con ella, sino con otras 3 personas. Pero vamos al sentimiento que esa muchacha sentía, a que ella pensaba que ella tenía la culpa. Y él le dijo, tengo 2 respuestas, y yo creo que es la mejor respuesta que yo te puedo dar si tú estás pasando ese sentimiento. Le dijo, tengo 2 respuestas para ti. Número 1, tú no tienes la culpa de nada de lo que te pasó. Y número 2, Dios puede restaurar y puede cambiar ese sentimiento si solamente te aprendes a perdonar a ti misma y reconoces que Dios es más poderoso que cualquier sentimiento de culpabilidad negativa o falsa en tu vida. Y cuando usted ore, usted debe decirle, Señor, renuncio a la culpabilidad falsa. Señor, renuncio a la culpabilidad del hombre. Señor, renuncio a la culpabilidad que no venga de ti, sino a toda culpabilidad que no proviene de ti. En el nombre de Jesús yo renuncio y no la acepto en mis emociones. Y uno debe de tener esa autoridad de decirlo, porque si usted no lo hace, no va a venir nadie a hacerlo por usted, hermano. La otra cosa que quiero que veamos en esta hora es cuáles son las consecuencias de la culpabilidad. Yo había puesto este pasaje, me acuerdo de ese pasaje, dice que ellos abrieron los ojos. ¿Y por qué puse ese pasaje? Lo puse porque en Génesis aprendemos algo, que la culpabilidad, lo primero que trae como consecuencia es alejamiento de Dios. Adán y Eva vivían una relación de enamorados con Dios. Miraban a Dios, hablaban con Dios, y en el momento que pecaron, en el momento que fallaron, en el momento que vino el sentimiento de culpabilidad, se escondieron. Se escondieron del que les había creado, del que les había dado todo, del que los había provisto de todo. Muchas veces nosotros hacemos eso con Dios. Cuando le fallamos, nos sentimos culpables y lo que hacemos es nos escondemos de Dios. Sabemos que Dios existe. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que dicen, yo quiero llegar a la iglesia, pero hasta que yo cambie, porque tengo demasiadas cosas y he cometido demasiados errores, y hasta que cambie yo voy a ir a la iglesia. No, Dios quiere que llegues a la iglesia y en la iglesia cambies
cambiarte y transformarte, porque tú solo no lo vas a poder hacer. Entonces la culpabilidad también, otra consecuencia, es temor a ser rechazado por Dios. Algunas personas temen que Dios jamás podrá amarles debido a las cosas que han hecho. En la Biblia dice que el que a mí viene, no le echo fuera. Eso significa que si tú llegas a Dios, Dios no te va a rechazar. Y debes de entender eso, mi querido hermano. Otra cosa también, otra consecuencia de la culpabilidad es sentir que el juicio de Dios es inminente. Y esto es algo tremendo, hermano. Hay personas que hicieron algo o le fallaron a Dios y están pensando que en cualquier momentito Dios los va a castigar. Y están esperando el castigo de Dios. Es que yo hice esto, mira, Dios en cualquier ratito me va a pasar. Y es más, dice, ya está planeando, y cuando me pase eso ya. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando yo no tenía papeles, por necesidad, yo tenía que manejar en Atlanta, Georgia. Y por la necesidad, yo tenía que manejar. Pero yo sabía que yo le estaba fallando a las leyes de tránsito y que yo estaba haciendo algo que era ilegal, que no era correcto. Y por la necesidad, ¿sabe qué? Yo decía, bueno, ya se me para el policía. Y hablamos con los amigos. Yo tenía muchos amigos de México, de El Salvador, Guatemala. Y hablamos. Y mire, cuando te para el policía, no, yo voy a hacer. Gente que. Y había un amigo que hasta él tenía guardado en el banco sus $2,000 para pagar su fianza. Desde que ya si me paran, yo ya tengo guardado en el banco. Yo pago mi fianza enseguida. Yo me salgo, sigo manejando. Y así hay muchas personas que ya sienten el juicio de Dios. Y ya. Dice, y eso es lo que trae la culpabilidad. Y eso no es bueno delante de Dios. Dios no quiere que personas esperando el juicio de Dios, sino que haya personas recibiendo la gracia de Dios, el favor de Dios sobre su vida, la misericordia de Dios. Porque es mejor vivir bajo el favor y su misericordia y no bajo el juicio, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. También la culpabilidad, otra consecuencia, es la sensación de constante angustia. Cuando usted se siente culpable, usted se angustia. A usted le duele. Y hay personas, le voy a decir, que con la culpa surge también las preocupaciones y la depresión, angustia. Y le voy a decir, la culpabilidad trae angustia y la angustia muchas veces trae enfermedades físicas. Tarde o temprano, las angustias por sentirse culpable le van a pagar factura a su cuerpo. Y por eso uno tiene que ser libre de la culpabilidad y decirle, Señor, yo no tuve la culpa de esto. Yo te creo a ti cuando tú dices que agarras mis pecados, los tiras al fondo del mar y nunca más te acuerdas de ellos. Pero también la culpabilidad trae motivaciones incorrectas. Muchos trabajamos casi sin parar a fin de superar sensaciones insólitas o sentimientos de culpabilidad que nos acosan. ¿Saben que hay personas que trabajan, se esfuerzan y están trabajando para restituir algo por lo que se sienten culpables? Yo conozco un amigo, un conocido que me dice, yo trabajo duro porque mi papá nunca fue nadie. Yo en mi mente digo, usted se siente culpable por lo que su papá no pudo hacer y está trabajando. Es cierto, él quiere salir adelante, pero él no quiere buscar de Dios, él no quiere ir a una iglesia, él quiere solo trabajar. Y si la vida fuera trabajo, trabajar todos los times, o part-time, overtime, todos los times que existen. ¿Pero por qué? Porque hay un sentimiento de culpabilidad detrás de esa motivación de superación. También la culpabilidad, otra consecuencia de la culpabilidad es una mente dividida. Nos es difícil enfocarnos debidamente en cualquier actividad o cosa que queramos emprender en la vida cuando tenemos una mente dividida entre lo que hicimos y lo que estamos haciendo. Cuando usted tiene una mente dividida, usted va a ser una persona de doble ánimo y usted va a ser inconstante. Nunca lo que empieza va a terminar. ¿Por qué? Porque está pensando en lo que hizo en el pasado y lo que hizo en el pasado lo está marcando en el presente y no lo va a poder terminar. Debe de entender eso, hermano. Agotamiento. Y no es cierto que la culpabilidad trae cansancio. Uno se cansa de sentirse culpable. Uno se cansa de la situación que está pasando.
Y eso es lo que trae la culpabilidad. Mire, este bien común: autocastigo, sentir que merecemos ser sometidos a la disciplina divina, por lo que nos privamos de gozar la oferta de la gracia y la misericordia de Dios. Autocastigo. Hay personas que se autocastigan. Escuché el testimonio de una mujer con su esposo, que como la mujer sus padres tuvieron un matrimonio horrible, el papá le pegaba a la mamá, el papá se emborrachaba a la mujer después de él infiel al papá, y la mujer veía eso que había pasado en el matrimonio de sus padres, no quería tener hijos, y el esposo, emocionado y deseoso de tener hijos, le dijo: pero ¿por qué no quieres tener hijos? ¿Pero qué es lo que pasa? Que el regalo más grande es la vida, pero ¿por qué no tenemos dentro de la iglesia? Y él dijo: porque yo no le quiero castigar a mis hijos con lo mismo que yo sufrí. ¿Y sabe qué? Pasó el tiempo y nunca ella se dejó tener hijos, y se autocastigó por algo que le pasó a sus padres, y eso no es de Dios. Inseguridad. Nuestra culpabilidad nos impide también, otra cosa puede ser la culpabilidad y la inseguridad, disfrutar de la protección, el amor, el apoyo de Dios cuando más lo necesitamos. No es cierto que una persona que se siente culpable no se siente cerca de Dios. Siente que Dios no lo va a cuidar, no lo va a proteger. Y como el ejemplo que le daba de este hermano que le dijo a la hermana de la iglesia: te vas a morir en un accidente de avión. ¿Usted cree que segura se iba a sentir ella dentro de un avión? Y una de las cosas que debemos de entender, que si hay una área de mi vida donde yo me siento culpable por el hombre, debo de renunciar a eso. Porque nunca lo que diga el hombre es más importante que lo que Dios dice en su palabra. Impedimentos en nuestra vida de oración. Y esto es tremendo, hermanos. La persona que tiene el sentimiento de culpabilidad va a ser una persona que le cuesta orar. Satanás siempre está listo para interrumpir nuestra comunión con Dios, recordándonos nuestro pecado y desde el pasado. Yo le voy a decir algo de parte de Dios: cuando Satanás venga delante de ti y te quiera recordar su pasado, tú tienes que decirle a Satanás cara a cara, frente a frente: yo te recuerdo tu futuro. Porque tú me estás recordando mi pasado, tienes toda la razón. Por eso es pasado, porque ya no soy así, ya no vivo así, ya no existo así, ya no actúo así, ya no hago así. Lo que estoy haciendo ahora es en Cristo, y si vivo en Cristo soy nueva criatura. Pero tu futuro es el infierno y el lago de fuego. Cada vez que Satanás venga a recortarte tu pasado, tú le recuerdas su futuro y le dices: porque ¿sabe qué? Satanás nunca se va a arrepentir. La Biblia dice que él va a ser condenado al lago de fuego. Ahora, ¿cómo librarnos de la culpabilidad? Para terminar, primero quiero que veas este pasaje de la Biblia. Dice Isaías 43:25: yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué dice? Por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. La primera cosa que deben de entender, y el Salmo 34 dice de esta manera: Salmo 34, me olvidó el versículo, creo que el versículo 9 dice Salmo 34 dice: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Lo que quiero que entendamos es esto, hermanos: que cuando Dios te perdona, no lo hace solamente porque Él quiere tener misericordia de ti, sino que Él también se ama a Él mismo, y Él sabe que Él, al perdonarte, al librarte de cualquier sentimiento de culpabilidad, Él está manifestando su gracia y su poder y la capacidad de perdonar y borrar por completo los pecados tuyos. Versículo 5, ¿verdad? Salmos 34, versículo 5. Ahora, la primera cosa que debo de entender, cómo librarme de la culpabilidad, hermano, es entendiendo el significado de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz, una de las frases, de las 7 frases gloriosas de Jesús fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Cuando Cristo muere en la cruz es nuestra victoria. Cuando Cristo muere en la cruz dice que Él murió y no es por nuestras rebeliones y fue herido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Cuando Cristo muere en la cruz dice todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando usted, una de las cosas que le va a ayudar a liberarse de la culpabilidad, a ser libre del sentimiento de la culpabilidad, es entender el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Otra cosa es debemos de enfrentar nuestros sentimientos de culpa con sinceridad. Esto demanda confesarlo, es decir, estar de acuerdo con Dios y lo que Dios dice de ello, de esta cosa que hicimos. Confesarlo con sinceridad. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Hermano, usted debe de ser sincero delante de Dios y decirle: Dios, yo fallé y esto, pero yo lo confieso cara a cara delante de ti. Cuando tengas sentimiento de culpabilidad, en lugar de alejarte de Dios, es cuando más necesitas estar cara a cara con Dios. Y eso es algo que debes de entender. Dos cosas más y terminamos. Una es confiando, ¿cómo librarnos de la culpabilidad? Confiando en que Dios nos ha perdonado. Confiando en que Dios nos ha perdonado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice así. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice así: que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él, no usted. Primero tiene que ser Él antes que usted. Nunca se perdone usted y después vaya a pedir el perdón de Dios, porque hay personas que, le voy a explicar esto y por favor entienda lo que le voy a decir, porque que es algo que si usted lo hace puede ser un obstáculo para que usted pase ese sentimiento de culpabilidad. Muchas personas llega un momento en donde ya han hecho pecado una y otra vez. ¿Y sabe por qué no pueden pedirle verdadero perdón a Dios? Porque primero ellos dicen, buscan ellos satisfacerse ellos y que ellos se sientan bien con ellos mismos antes de darse cuenta que les fallaron a Dios. Y Dios dice que Él es fiel y justo. Nunca nosotros como seres humanos, en algún momento tú puedes ser fiel, pero en algún momento tú vas a fallar. Y por eso necesitas de alguien que realmente sea fiel, y Él es fiel. Y Él dice que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte y limpiar. Yo no sé cuando usted limpia la casa, si la deja más sucia de lo que estaba antes, no, cuando usted limpia la casa, usted trata, hay personas que cuando limpian cosas, las dejan que parecen nuevas, y ese es Dios, el que limpia y que te deja como nuevo, y que te deja como que nadie nunca te usó, como que nadie nunca te puso la mano encima, porque Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad. Y dice, y por último, hermanos, ¿cómo librarnos de la culpa? Convirtiendo el error o pecado en bendición mediante nuestro testimonio. ¡Wow! Y eso es tremendo, hermano. Una de las maneras como las cuales nosotros nos podemos librar de la culpabilidad es cuando convertimos ese error y ese pecado como testimonio de la gloria de Dios, de la fidelidad de Dios, y cómo Dios fue fiel conmigo y cómo Dios me restauró. Dice la Biblia que esta mujer que llegó, que había sido encontrada en el acto, dice que Jesús le dijo: vete y no peques más. Y los eruditos dicen que más adelante esta mujer era una seguidora de Jesús, que buscaba a Jesús, que siguió a Jesús hasta la muerte, que buscó de Dios siempre. Eso significa de que esta mujer transformó su pecado, su situación de vergüenza, en un testimonio, porque cuando Jesús mismo te mira a ti y te dice: vete y no peques más, tú vas con la motivación de que ya eres limpia, que eres libre, que eres fuerte en Cristo, y que Dios es misericordioso en tu vida y que Él te va a sacar adelante, no importa qué.
Y eso es algo, hermano, que debemos de entender en la vida. Que por último, la manera que cómo nos podemos librar de la culpabilidad es entender que Dios es. Por eso la Biblia dice que Él quiere transformar tu lamento en danza. Por eso la Biblia dice que cuando eres débil, eres fuerte. Por eso la Biblia dice que muchas de las situaciones que nos suceden en la vida no son porque pecó tu padre, o por lo que hicieron tus padres, o por lo que te hicieron a ti. Es para que la gloria de Dios sea manifestada en ti y tú seas un testimonio vivo de Dios. Por eso para de decir por qué me pasó a mí y empieza a decir: Padre, que esto que me pasó sirva para tu gloria en algún momento específico de mi vida, y yo pueda ser de bendición a otra mujer, a otro hombre que necesita escuchar el testimonio y a Cristo actuando en una vida real. Y eso es algo que debemos de entender. La próxima semana, hermanos, vamos a hablar acerca de el perdón. Como algunas personas, por no perdonar, siguen atadas. Pero en esta hora, si Dios te ha hablado a tu vida y tú tienes un sentimiento de culpabilidad, yo te quiero pedir delante de Dios que renunciemos, que cancelemos en el nombre de Jesús toda culpabilidad del hombre, toda culpabilidad falsa y toda culpabilidad que el diablo quiera traer sobre nuestra vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Dios, reconociendo, Dios, que nuestra salud espiritual es importante para servirte en el reino, Dios. Padre de los cielos, en esta hora yo te pido por cada uno de los que estamos en esta tarde, Dios, a la cual tú nos has hablado, a la cual tu palabra ha sido abierta y nos ha dicho, Señor, el corazón tuyo, cómo piensa a través de los errores que a veces cometemos o aquellas cosas que ni siquiera hemos hecho, Dios, y que hay personas alrededor nuestro y el diablo que no para de acusarnos, Padre, y esa culpabilidad falsa que muchas veces nos destroza, nos bota el gozo, la vida eterna, la vida en abundancia que nosotros necesitamos tener en ti, Dios. Padre, en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo nos dé la convicción, nos dé, Señor, la seguridad de que en ti somos libres. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿y dónde estás? Yo quiero pedirte que si hay alguna culpabilidad del hombre, si ha habido alguna culpabilidad del enemigo sobre tu vida, si te sientes culpable por algún error que cometiste, una mala elección, una situación que te pasó, algo, Señor, Padre, quizás hay hermanos o hermanas aquí que se sienten culpables por una elección, por un sentimiento que dejaron crecer, Padre, si ya se sienten culpables por un trabajo que aceptaron, quizás hay alguien que se siente culpable por renunciar
renunciar a una culpabilidad del pasado. Señor, mira las vidas que están acá. Y si hay alguien que necesita renunciar, que en el nombre de Jesús pueda tener el valor de decir: yo renuncio en esta hora, yo renuncio y no me voy a culpar más por esto que sucedió, sino que voy a empezar y reconocer que soy limpio, que soy limpia, que soy restaurada, que soy restaurado, que soy nuevo edificio y morada divina del Espíritu Santo de Dios. Padre, bendice esa vida, bendice esa mujer, Señor, que está siendo restaurada en estos momentos. Bendice ese hombre, Señor, que está siendo levantado en estos momentos. Bendice esos pensamientos, Padre, Padre, que esa mente, Padre, que está pensando en ti, Dios, ahora mismo. Yo te pido, Señor, que ese sentimiento y ese pensamiento se mantenga y que el favor tuyo, la mente de Cristo, se quede en nuestra mente y que podamos tener pensamientos de bien y no de mal, que podamos, Señor, vivir una vida plena en ti y podamos ser libres, Dios, libres en ti, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos das libertad. Gracias, oh Dios, porque en ti, Señor, hay gozo, hay bendición. Bendice, Señor, y que esa atadura sea rota en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Atadura de culpabilidad en el nombre de Jesús sea rota, para que pueda esta persona salir adelante, vivir una vida plena, caminar en tus propósitos, tomar decisiones sabias. Padre, en el nombre de Jesús, lo que pasó ya es pasado, pero lo que es presente y futuro está en tus manos, Dios. Gracias, Señor, porque nos levantamos de este lugar sabiendo que tú tienes control y que tú eres misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque cuando nos fortalecemos en ti, en el poder de tus fuerzas, hay plenitud de gozo y podemos caminar en victoria sobre cualquier cosa, sobre cualquier situación y sobre cualquier problema. Te adoramos, Dios. Bendícenos al llegar a nuestros hogares y que la paz tuya nos inunde cada momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Los veo la próxima semana. No se pierdan, por favor, el segundo mensaje de sanidad de nuestras heridas, de nuestra alma. Y recuerden, hermano, una cosa: los mensajes usted los puede ver a través de YouTube también. Ahí tenemos una página de YouTube. Si les sirvió este mensaje, usted lo puede ver en YouTube también. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.